Muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan en este momento. Estamos eh, en este momento junto a Diela Nariño en el proceso de seguir evolucionando con el conocimiento de los signos del zodiaco. Adi, muy buenas tardes, buenas noches para ti. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias Martín, bienvenidos todos a este espacio donde continuamos haciendo la revisión de los signos del zodiaco hoy, desde Libra hasta Piscis, todo lo que tiene que ver con la parte consciente del horóscopo, esa mitad superior importantísima para ver las características de estas y las cualidades de estos signos. Muy bien, Adi. Hemos venido en un repaso acerca de qué son los signos del zodiaco y para continuar en este momento, vamos a recordar que los signos son disposiciones que heredamos de la conciencia colectiva. Es algo que traemos innato desde adentro y tienen un aspecto o cualidades luminosas, digámoslo, cualidades armónicas, fluidas, y una parte no tan luminosa, sino más bien un aspecto sombra no integrado. Todos los signos tienen esas dos partes. Y en el proceso de autoconocimiento es muy importante reconocer en nosotros los planetas o los signos que tenemos más evidentes, porque eso nos va a ayudar a una toma de conciencia profunda acerca de cómo eh, está constituido nuestro psiquismo, de capacidades que llevamos en nuestro interior y de aspectos que no conocemos, no resueltos y que heredamos de la conciencia colectiva. Así es. Bueno, entonces vamos a empezar a compartir con ustedes las imágenes que nos acompañen la, en la explicación de estos signos. Entonces, como decíamos, vamos a continuar con el signo de Libra, el primer signo que está en esa mitad superior del horóscopo, posterior a Virgo, es decir, un signo que también tiene una enorme importancia en el tema del contacto, de la vinculación con el otro, que trabaja todo el tema del equilibrio interior, de poder estar en el justo fiel de la balanza. Y a eso hace referencia su planeta regente, donde lo predominante en el signo de Libra es la búsqueda de la armonía, de la belleza, de las cualidades armónicas de la vida. Por eso para Libra el tema del conflicto es un tema complejo de manejar, es como un tema de proceso de aprendizaje, de introspección muy fuerte en Libra para poder reconocer que no todo puede ser en la vida visto desde la parte del equilibrio, sino que muchas veces se necesita de alguna manera también reconocer que las cosas no pueden ser, diríamos, tan armónicas, que también en la vida hay disarmonía. Eso es un aprendizaje muy fuerte en Libra que le cuesta mucho cuando algo se desvía de esa balanza. En Libra el sentido de la justicia es muy poderoso. Y el elemento aire que permite esa cualidad armónica hacia el otro, esa cualidad comunicativa. Sin embargo, la cruz cardinal a la que pertenece Libra le facilita la posibilidad de el vínculo con el otro, de la aproximación armónica al otro. Es una aproximación fluida, pero también que implica ese movimiento. Por consiguiente, la cualidad cardinal permite ese encuentro y precisamente Libra forma parte de este eje, Aries Libra, al que se le llama eje del encuentro, es decir, el eje que tiene que ver en la relación del yo, del ser personal, de la autoafirmación y el tú, el tener en cuenta al otro, el aproximarme al otro, el sentir al otro. Sí, en Libra, los signos cardinales tienen el poder. Acordémonos de cuando estuvimos viendo las tres cruces cardinales, y la cruz cardinal tiene cuatro formas de expresión, y en Libra, el impulso de poder, de manifestarse, es en el encuentro con el otro a través del elemento aire, que es las ideas, la comunicación.
el movimiento. Entonces tenemos en el arquetipo de Libra la fuerza del comienzo a través de las ideas, de aglutinarse en el encuentro con el otro, de encontrar propuestas, de planificar, de echar a rodar puntos de vista. Y como la balanza trata de inclinarse buscando el equilibrio, uno de los aprendizajes importantes de Libra es aprender a encontrar el justo medio. Y ese justo medio tiene que ver, cuando hablamos de armonía o equilibrio, no con una posición estática, sino dinámica. Por eso es un signo cardinal. Recordemos que la energía cardinal va hacia afuera, hacia el impulso, a iniciar, a proponer. El muñequito que refleja ahí, donde dice cruz cardinal, habla de eso, de movimiento, de fuerza, de manifestación. Y en Libra tenemos la manifestación de las ideas, de la comunicación, de los grupos, de la gente que se encuentra en torno a una idea, pero se mueve muy rápido. No produce, el elemento aire no produce un estancamiento, sino todo lo contrario, es más volátil, más rápido, más ágil. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar algunas de las características y por eso esta plantilla inicial nos muestra, es el fondo, temperamento, comunicación, aire. Planeta regente Venus, armonía, estética, belleza, justicia. Pero en Venus también necesitamos aprender que no todo es estático, bonito, sino que existe la parte no bonita, no armónica, como nos decía Diela, y en Libra hay que aprender no a quedarse estático, sino a encontrar justamente el camino del medio que integra las dos partes, lo agradable y no tan agradable, el tú y el yo, lo que va hacia afuera y lo que va hacia adentro. Ese no es un camino estático, sino muy cardinal en el encuentro con el mundo y también teniendo en cuenta el encuentro consigo mismo. Bien, esta plantilla es la que en base a las cualidades, diríamos, de temperamento, planeta regente, cruz y eje, nos permiten deducir las cualidades del signo. Entonces, basado en eso, tendremos que por su regencia de Venus, Libra tiene que ver con todo lo que es estético, armonioso, amante de lo bello, con un enorme sentido de la belleza, encantador, con una gran capacidad de poder, debido a su sentido de justicia, esa balanza le permite poder tener la capacidad de poder generar armonía entre partes en conflicto. Tiene esa gran capacidad por su sentido de justicia y su gran capacidad de darse al otro. En ese eje del encuentro que está muy lanzado hacia los demás, Libra puede incluso perderse un poco en el otro y ser fácilmente influenciable o con una enorme incapacidad, perdón, de tomar una decisión, porque es como querer poder darle gusto a todos o poder hacer que todos estén, diríamos, en armonía o estén de acuerdo, y realmente eso es imposible en términos de los seres humanos. Es muy difícil porque somos muy distintos. Libra, con el miedo al conflicto, a veces puede incluso estar bloqueado, tener un bloqueo grande para poder en un momento dado tomar acción. O a veces también puede evadir un poco todo el dolor por esa dificultad para tolerar el conflicto. Una enorme necesidad de ser aceptado, esta cualidad de aire y a su vez armónica en Libra, le da una necesidad grande de gustar al otro, de ser visto o de ser reconocido por el otro, o de darse demasiado al otro, y eso lo puede hacer perder de su propio centro. Y también una dificultad a veces para poder ver la parte negativa de las cosas, ser demasiado, diríamos, como una tendencia a ver solamente lo bueno, lo positivo, y con una enorme dificultad a veces de ver el sufrimiento. Entonces, esto genera a veces esa dificultad, y es el gran aprendizaje de Libra, el poder estar en el justo medio, el poder tomar decisiones y estar en relación con los demás en un centro personal, y ese es el trabajo esencial en el signo de Libra. Sí, una de las dificultades en Libra, como se está moviendo,
cuando hablamos del equilibrio, no es algo estático, sino móvil, es la decisión, es tomar decisiones. Porque siempre hay dos caminos. El mismo glifo de Libra habla de dos caminos y la forma de encontrar la decisión más justa tiene que ver con tenerse en cuenta. Es uno de los trabajos de Libra, de las fuerzas en Libra, es reconocer que en su opuesto, en Aries, existe el yo. El yo me tengo en cuenta. Entonces, poder diferenciar entre lo que una fuerza plantea o la otra, en Libra hay la necesidad de empezar a encontrar un punto unificador para poder distinguir qué es lo auténtico, qué es lo real, qué no es tan real, qué es falso. Eso le cuesta difícil, porque su tendencia a la búsqueda de la armonía, y es lo que Adiela nos ha explicado, hace que a veces no acepte que hay diferenciaciones. Entonces, esa toma de posturas o esa capacidad de tomar una decisión, sea la que sea, es uno de los retos más importantes que aparecen en este signo y los planetas que se encuentran en él. Sigamos viendo la siguiente parte. Cuando hablamos del pensamiento que engloba el ascenso de Libra, la parte ya más integrada, consiste en esa frase: elijo el camino que conduce a través de dos grandes líneas de fuerza. Entonces, eso significa que no es que no pueda tomar partido, sino que logra integrar. Por eso el regente esotérico de Libra, que se produce, como ya le hemos explicado, cuando se integra el signo complementario que es Aries, el fuego, la afirmación del yo, la irradiación del yo, conectado con el elemento aire en el contacto con el tú, que es Libra, y el mundo de las ideas. Cuando se logran integrar esas dos polaridades, la tensión entre el yo y el tú, aparece Urano como planeta como el regente transpersonal o espiritual, y eso significa libertad. ¿Libertad de qué? De esa polarización o de esa dualidad donde existe una parte y la otra que está pujando o pulsando. Por eso se llama el eje del encuentro. Cuando se produce el verdadero encuentro, que no excluye, sino que trasciende la polarización, aparece Urano como la liberación del conflicto de las polaridades. Entonces, el Libra avanzado aprende de Aries a percibirse tal como es, reconociendo que le falta, que los otros tienen una parte, pero que él también necesita reconocerse como es para poderle mostrar a los otros, afirmándose e irradiando a través de lo que representa Aries, el yo soy. El librano también puede, o las fuerzas en Libra, mostrar eso que tiene para ofrecer. Igualmente, la regencia esotérica, como veíamos en la clase anterior, en el lado izquierdo del símbolo de Libra tenemos a Venus, que acabamos de mostrar, que es lo que es más visible, y a través del desarrollo de la conciencia, y es algo que el método Huber profundiza mucho, puede llegarse a la conexión con el regente esotérico, que es una regencia que se da cuando, o que se empieza a manifestar cuando la persona ha hecho un proceso de conciencia, un proceso personal muy profundo y una conexión espiritual muy profunda con estas fuerzas. Eso permite, en el caso de Libra, que el Urano, a través de esa conciencia superior, de esa posibilidad de comprender que las cosas pueden tener un orden distinto y sin embargo pueden seguir siendo armónicas, permite que Urano se pueda manifestar a través de un planeta en una persona determinada, comprendiendo que hay un orden superior, que hay una cualidad ordenante a través de Urano, que a veces desde la conciencia externa no es totalmente comprendida, pero que en la medida que podemos tener una conciencia más alta podemos entender que hay un orden perfecto de las cosas. Y eso es a lo que Libra diríamos, siendo invitado a poder comprender esa cualidad ordenante de la existencia misma, esa cualidad perfecta que a veces puede ser no necesariamente armónica. Ok, continuemos con el signo de Escorpio entonces. Y vamos a encontrar en el arquetipo de Escorpio la cruz fija.
para repasar lo que estamos haciendo en este momento con esa plantilla, podemos entender que en la cruz fija, como el nombre lo dice, busca estabilidad, busca certeza, busca concretar, y a través del agua, el elemento agua, el temperamento agua, que son las emociones, ¿qué busca Escorpio? Seguridad emocional, contención emocional. Se llama el eje de las posesiones porque frente a Libra se encuentra Tauro, que es yo tengo, otro signo fijo. Aquí empezamos a partir de Libra a construir los ejes con los signos que ya vimos en la clase anterior. Empiezan a aparecer los ejes, a completarse. Si Tauro es yo tengo en mi territorio, tierra, arraigo, un fuerte arraigo, en Escorpio aparece el yo tengo en relación con el entorno o con los otros. Por eso se llama el eje de las posesiones. ¿Cuál es el temor que existe acá? Es el miedo a la pérdida a nivel emocional, sean objetos, personas, ideas o situaciones. Escorpio va a tratar de retener, así como lo hace Tauro. Tauro lo hace de una manera más pasiva y la regencia de Plutón y de Marte hacen que en Escorpio sea mucho más determinada, afirmativa e incluso agresiva en ciertos momentos para producir esa posesión o ese territorio. El glifo de Escorpio nos habla de una onda que sube y baja y se libera finalmente. Se convierte en la transmutación, que aparece la fuerza de Marte impulsiva, se convierte a través de las emociones y el proceso que se gestiona en Escorpio en una transformación de la energía de la posesividad en algo que genera lo nuevo. Escorpio es el signo de la transformación, de la muerte y la resurrección. Por eso algunos lo asocian a la magia. Es donde el compost, lo que recogemos, las basuras, se convierten en abono útil. Bien, entonces, este signo tiene esa doble regencia, Marte y Plutón, es decir, tiene la regencia de uno de los planetas transpersonales que veíamos al comienzo de este curso, es decir, guarda no solamente esa capacidad dinámica del yo, que tiene una enorme fuerza de impulso, sino también esa fuerza y esa capacidad de transformación y las pruebas grandes del signo de Escorpio en relación con los procesos de transformación a los que invita el planeta Plutón, es decir, procesos de muerte y renacimiento muy profundos y de la comprensión de la impermanencia en todos los procesos vitales. Tenemos entonces esa intensidad emocional. Se dice que Escorpio es el signo de la pasión, ¿sí? De la pasión es la energía fija del agua, que es la emoción intensa. Y esa es una de sus mayores cualidades. Por eso son tan persistentes, constantes, incisivos. Y la parte luminosa de Escorpio es que los sentimientos se expresan con mucha intensidad y profundidad. Y esa fuerza emocional a través de Plutón y de Marte los lleva a sacar adelante cualquier proceso, por difícil que parezca. Entonces da una cualidad fija que es la persistencia, la decisión, la determinación de mantenerse firme intensamente sometido a un proceso de largo aliento, no abandona. Como es agua, elemento agua, pues vamos a tener cualidades del mundo emocional como es la intuición, la capacidad de la imaginación y esa parte como de profundizar, la misma onda del dibujo de Escorpio que vuelve y sube y baja, hace que se profundice en el fondo de las cosas, en el fondo de sí mismo, en el fondo de la conciencia o en el fondo de los procesos. Se dice que Libra parece un detective que sospecha de todo y de todos. Eso es verdad. Se puede poner muy defensivo porque ese es un signo fijo, defensivo, pasivo, agresivo. Y tenemos esas cualidades sombra o que están por elaborar, que es la destrucción, que es la posesividad, los celos, la desconfianza. Recordemos que todos los signos tienen sombra, porque a veces en el imaginario colectivo se le achaca ciertos signos, algunas cosas, pero todos en general tenemos una sombra. El zodiaco es construido
entre el cosmos y el ser humano cuando la humanidad ha proyectado lo mejor y lo no tan elaborado y ni tan agradable que hemos vivido como humanidad, también lo proyectamos en el zodiaco. Luego, nosotros como humanidad tenemos esa herencia, esa disposición. Y esa fuerza en Escorpio puede ser transformativa, transformadora, o puede ser un infierno y puede ser terriblemente autodestructiva o destructora del entorno. Depende con la conciencia con la cual vivamos. Bien, en relación con el eje mismo, Tauro-Escorpio, este eje fijo, el aprendizaje es muy profundo en el sentido de comprender que lo que Tauro quiere mantener, quiere consolidar, quiere que se mantenga en un statu quo, en una armonía permanente por su regencia de Venus. El aprendizaje en Escorpio, en la integración de estos dos signos, es la impermanencia, es la transformación, la muerte y el renacimiento. Y para ello tiene una regencia muy fuerte que implica una serie de batallas muy profundas que les facilita precisamente la cualidad del agua, del elemento agua, para poder profundizar en esas densidades bien fuertes, en esa parte sombra que permite este signo y poder generar transformaciones, transmutaciones de sí mismos y poder vivir crisis de muerte y renacimiento donde literalmente se renace de las cenizas como el ave fénix. Y eso ni más ni menos lo hace el planeta Plutón, la regencia de Plutón, que lleva y que permite y da la fuerza también para sacar adelante esas batallas internas. Y por eso mismo la frase semilla es guerrero soy y de la batalla salgo triunfante. Es poder comprender que esa cualidad de impermanencia, de transformación permanente, debe ser incorporada profundamente para poder estar renaciendo cada vez más, cada vez a una conciencia superior, poderse elevar realmente a lo que es la cualidad del alma, poder elevar la personalidad o el pequeño yo que quiere poseer, que quiere que las cosas sean fijas, a una cualidad superior que habla del continuo cambio de la existencia. Entonces, Escorpio debe aprender a confiar de Tauro, a confiar en los ciclos de la naturaleza, que es lo único que es real, los cambios que hay en la naturaleza. Tenemos ahora el fuego mutable. El fuego mutable, el elemento fuego va evolucionando. Primero aparece en la cruz cardinal como Aries, como el impulso. Luego en la cruz fija en Leo aparece como el fuego fijo, el fuego que es dinámico para mantenerse en la seguridad, en el poder, en lo construido. Y el fuego mutable de Sagitario busca eso, una expansión, un cambio. El elemento fuego es altamente afirmativo en Sagitario. Y al ser mutable, está indicando que está buscando. ¿Buscando qué? A través de Júpiter, buscando nuevas ideas. El eje Géminis-Sagitario, que es el complemento de este brazo, se llama el eje del pensamiento. En Sagitario encontramos la verdad personal, individual, única, propia. Y el gran aprendizaje de Sagitario es entender que su verdad no es la verdad de los otros, es la propia. El gran aprendizaje de Sagitario también es que no hay una verdad última y que las verdades que se encuentran como últimas son temporales, son impermanentes, son parciales. Es un viaje en solitario. A través de Júpiter se hace una expansión, es una apertura hacia el universo donde las energías de Sagitario entran en cualquier campo. Quieren siempre buscar más abarcante, más profundo, más lejos, cada vez un horizonte más distante, buscando nuevas verdades, nuevas formas de concebir el mundo. Lo que Géminis hace, que es extender el conocimiento a todos y aprender de todos, en Sagitario se convierte una flecha dirigida
hacia ver una meta, alcanzarla y luego percibir otra meta. Ese es el fuego mutable. Mutable significa cambio. Entonces, si es fuego, que es el elemento afirmativo, dinámico, expansivo, que incendia, el fuego moviliza. El sagitariano o las fuerzas en Sagitario movilizan ideas, entusiasman a otros. Muchas veces no tienen la comprensión total del tema y ya está avanzando, hablando y movilizando a otros y sobre todo movilizándose a sí mismo hacia un futuro que todavía no ha llegado. Por eso algunos asocian la palabra de Sagitario a yo veo y Júpiter también a la percepción y los ojos. Bien, en ese sentido, nos podemos ir comprendiendo estas cualidades de este signo, que por su regencia de Júpiter tiene una enorme capacidad de ser muy, diríamos, amable, muy jovial, muy amante del ser humano, muy abierto a los demás y a su vez también muy conectado con una visión más allá de las cosas, de poder tener una visión expansiva como lo hace Júpiter de la realidad, de poder querer mirar más allá de lo que es aparente. Por esa razón Júpiter se asocia a los viajes, a la posibilidad de conocimientos profundos con esa como especie de antena que tiene este planeta regente de Sagitario, que le da esa cualidad, una cualidad intuitiva, y a su vez también por ser expansivo, es optimista, es abierto, es adaptable, con una enorme fe en la vida. Y eso hace, de alguna manera también en el caso de Sagitario, ese enfoque que tiene la flecha en que se dirige, que quiere dirigirse hacia algo puntual, es poder a veces tener la dificultad para poder comprender o escuchar otros puntos de vista. A veces se puede volver demasiado individual en sus conceptos, como si la visión de él fuera realmente la verdad. Puede irse demasiado a ese extremo. Entonces, o puede de pronto ver las cosas sobredimensionadas, que esto también le puede dar el elemento fuego unido a Júpiter, o querer ver demasiado como tener una visión demasiado amplia, a veces muy abierta, que le impide ver a veces los detalles o las cosas más sutiles en términos del conocimiento. Ese deseo enorme de libertad también le puede dar de pronto una excesiva individualidad que pudiera no tener en cuenta a veces a los demás. Si en Sagitario, como aspira a la verdad o al encuentro de las verdades últimas, se puede perder de lo inmediato, de lo práctico, que es la cualidad que le aporta Géminis. Y también a la vez, esa búsqueda de la verdad última hace que busque intensamente el sentido espiritual. Y como Adiela lo está explicando, esa búsqueda tiene una dirección, pero también puede ser una búsqueda tan expansiva que se puede perder en el mismo proceso. Entonces, por eso tiene el sagitariano o las fuerzas en Sagitario una fe en la vida. Es una de las cualidades, la fe, la alegría, porque internamente se siente que hay más posibilidades, que lo que se vive de manera inmediata no es solamente la realidad circunscrita, sino que hay muchas más posibilidades, hay otros mundos, otros viajes. El viaje que asocia a Júpiter y a Sagitario no es solamente los viajes físicos, son los viajes por conocimiento y pueden ser viajes físicos o viajes en el intelecto o en las búsquedas, aunque la persona no salga de su lugar donde vive. Ese es el gran aprendizaje de Sagitario, teniendo el cuidado de ser fanático, de creerse que tiene que evangelizar a todo el mundo, de ser extremista, de ser cerrado a su única verdad, unidireccional, porque el fuego quema. Ese es el elemento fuego. Nos han preguntado que las fechas que aparecen arriba, ¿a qué corresponden? Son las fechas en las cuales el Sol transita el signo que estamos viendo. Por eso en Sagitario dice 23 de noviembre al 22 de diciembre es la época
cuando el Sol en esas épocas transita por ese signo de Sagitario y los nacidos allí se dicen que son de Sagitario. Esto es para responder la pregunta que nos acaban de escribir hace un momento. Muy bien, entonces en el eje del pensamiento, que es el eje mutable de esta dupla Sagitario-Géminis, hay mucho por integrar. Y al ser un eje mutable implica la incorporación de información, la apertura al conocimiento superior, la comprensión de la comunicación interpersonal. En esta dupla Sagitario-Géminis, Sagitario aprende de Géminis a abrirse mucho más como a los detalles de la vida, a la parte práctica de la vida, a entender que hay muchas verdades y que hay verdades consolidadas a lo largo de la tradición, diríamos, en las personas, en los grupos, en los colectivos, que debe aprender a escuchar también. Géminis invita a Sagitario a abrir, a activar esa posibilidad de escucha, de integración de la verdad y a entender que su verdad, con todo y que es una verdad intuitiva profunda, no es la única y también hay muchas otras. En Géminis te da la posibilidad también como de conectar un poco más con ese mundo de la realidad, de soltar un poco esa parte expansiva de la mente y poner un poco los pies sobre la tierra. Por eso la regencia esotérica que se ve ahí a la derecha del símbolo de Sagitario es la tierra. En la medida que Sagitario avanza en su proceso de conciencia, lo que va comprendiendo realmente es que todo eso que él busca afuera realmente está en su propio lugar. Es como entender que lo que está arriba también está abajo, en los pies, donde pone los pies, y como que hay una conciencia muy profunda en la realidad visible, en la realidad tangible. La frase semilla, dime. No, en ese sentido, cuando se integra la polarización entre el aprendizaje de Géminis, que es escuchar a los demás, escuchar cómo funciona el entorno, aprender del entorno y aprenderse a comunicar con el entorno, en el lenguaje del entorno, y a la vez Sagitario, la búsqueda de una verdad profunda, cuando se logra integrar esas dos polaridades, la búsqueda individual, el pensamiento individual con el pensamiento colectivo, entonces aparece una octava superior de Sagitario, y es que en ese nivel la verdad encontrada se vuelve carne. Entonces la fuerza de Sagitario en ese nivel trascendente ya no es una verdad que pregona para los demás, ni tampoco se queda atrapado en las creencias ni en la información, sino que a través del elemento de la tierra se convierte en algo propio. Entonces el Sagitario avanzado vive la verdad encontrada. Él mismo es la verdad encontrada. Es un ejemplo, no es una teoría, no es lo que el entorno quiere, no es lo que su ego se imagina, sino que se convierte en sí mismo en esa sabiduría vívida. Por eso la tierra aparece como una forma de decir, encarnó esa verdad, es esa verdad, transmite esa verdad porque la ha vivido. Bien, entonces pasamos a Capricornio. Cruz cardinal, es decir, un signo que con una regencia de Saturno permite una cardinalidad persistente. Diríamos que es una de las cualidades características de Capricornio, que se encuentra en el eje de la individuación, es decir, la posibilidad de que esa persistencia y cardinalidad te permitan a la persona manifestar su individuación, su parte individual, su autoconciencia, su fuerza, su centro de fuerza consciente. El elemento tierra da esa capacidad de persistencia, de consolidación a lo largo del tiempo que Saturno le imprime. Es
en este signo el elemento tiempo es esencial. La cualidad del poder consolidar metas, del poder manifestar un yo, diríamos, consolidado, pero que requiere todo un proceso. Por eso Capricornio está en la parte elevada y sobre el medio cielo, está representado en ese punto, porque es como cuando el yo puede manifestar toda su fuerza interior a lo largo de producto de un proceso interno muy serio, muy consolidado, y en eso todos, diríamos, a lo largo de la vida estamos recorriendo esas distintas cualidades que nos muestran los retos de cada signo. En Capricornio, lo que se manifiesta es el proceso claro de individuación. Sí, tenemos un signo cardinal, el último signo cardinal de las 4 brazos de la cruz cardinal. En Aries, que es el impulso inicial; en Cáncer, que es esa fuerza emocional que aglutina la comunidad, la familia, el líder comunitario; en Libra, el que sale al encuentro con el tú, que moviliza a través de las ideas generadas con otros; y en Libra, el líder individual. En Capricornio, la fuerza cardinal se convierte en disciplina, en constancia, en tiempo, como nos decía Diela. Tiempo, trabajo con el espacio y con la planificación. Son cualidades, pero es una planificación con mucha energía, con fuerza, con determinación. Supera obstáculos a veces, por eso se asocia a la cabra en el simbolismo de los animales, que se sube a unos lugares donde ningún otro animal, por más poderoso, un león, un elefante, no puede subirse en un peñasco. Y una cabra con unas paticas muy débiles y delgadita, un animal pequeño, logra subirse a unos sitios inaccesibles y muy complicados y logra hacerlo. Ese es un símil de cómo las fuerzas en Capricornio en el tiempo logran, superando grandes obstáculos, logran llegar a la meta, sobre todo cuando hay una determinación sostenida y clara. ¿Qué puede ocurrir también en Capricornio? Que se quede en ese mundo de la individualidad, del líder aislado, el que está encerrado en su palacio y desde su palacio manda. Es una forma simbólica. Esas fuerzas en Capricornio entonces se pueden convertir en algo muy frío, en algo muy sombrío también. Cuando se dice que el poder absoluto, eso puede ocurrir en Capricornio y no necesariamente la persona o las fuerzas en Capricornio tienen un poder reconocido afuera, es el poder que tiene en el escenario o casa donde se encuentra. En ese sentido, la fuerza que encarna Capricornio, que parte de abajo hacia arriba, elevándose en el tiempo a las metas más difíciles que se puedan trazar, también genera unas luchas de poder por no ceder al control o a la pérdida de lo alcanzado. Es un signo cardinal, es un signo de fuerza, de lucha, de liderazgo, de emprendimiento, de proposición, que en Capricornio se muestra a veces frío, un poco distante, pero es solamente una apariencia porque hay una clara determinación. Cuando veamos las cualidades sombra, vamos a ver qué puede ocurrir si las energías en Capricornio no se trabajan o no se trascienden, porque se pueden convertir en algo muy frío, muy seco. Entonces aquí tenemos las cualidades que se deducen de esta combinatoria energética de Capricornio. Entonces será una persona de mucha persistencia, paciente, prudente. Esa regencia de Saturno le permite comprender profundamente que todo requiere de tiempo, que todo debe irse construyendo de una manera sistemática, paciente a lo largo del mismo, y que eso va a permitir realmente el logro de objetivos, de metas, como esa cabra que sube a lo más alto del peñasco, la posibilidad de tener una visión muy amplia de la realidad, lo que le da una cualidad de individualidad muy grande, muy fuerte. Pero ¿qué puede pasar? Esta regencia de Saturno también puede dar lugar a que haya una tendencia más bien muy rígida
de las cosas, un poco fría en términos emocionales, en términos afectivos, sentir como que la vida es dura, como que todo se da de acuerdo a algo que se paga en términos de sufrimiento, de hiperesfuerzo, cuando podría en un momento dado entregarse a algo más fluido la vida. Entonces la tendencia a la rigidez emocional puede ver afectado un poco esa capacidad de radiancia que de todas maneras se va logrando a lo largo del camino en Capricornio. Y a su vez también esa desconexión emocional podría dar lugar a una insensibilidad en relación con los otros. Por eso en este eje de la individualización, como lo vamos ahora a ver, la dupla con Cáncer facilita la integración, una integración entre la parte emocional que tiene Cáncer y la parte más rígida, diríamos, de esa regencia saturnina doble, esotérica y exotérica que tiene Capricornio. Sí, con el proceso de Capricornio de llegar al pináculo y de estar en ese poder, porque se logra poder, aunque no se note externamente, la persona o las fuerzas en Capricornio llegan a tener un poder, ese poder se puede endurecer y se puede convertir en la energía cardinal en una lucha por mantenerlo, por no cambiar. Tenemos la regencia de Saturno, que es el señor del tiempo, y es la dificultad para soltar o ceder. Y por eso a través de la complementación que tiene que hacer Capricornio a través de Cáncer, que es abrir el corazón. Aquí se produce un proceso muy interesante y es que esa capacidad alcanzada de manera individual se puede convertir en un distanciamiento emocional de parte del colectivo, de la familia, de la masa, y convertirse en tiranía. Y para poderlo resolver, entonces Capricornio debe aprender de Cáncer a no aislarse, a no endurecerse, a no meterse en unos muros, en unos paradigmas, y de alguna manera a reconocer que a través de las emociones, a través de Cáncer, que es entrar en el útero de la comunidad humana o de la familia, puede desarrollar un amor incondicional, puedes aflojar, puede ser recibido, puede tener en cuenta a los demás, puede recibir apoyo, puede ser sostenido. En Capricornio, los hechos y la realidad dan mucho poder. En Cáncer, el corazón y la energía del amor compartido, compasivo, hace que todos se abracen aunque tengan diferentes ideas. Por eso la frase que trasciende a Capricornio, que lo lleva a un nivel más elevado o que habla de ese nivel más elevado, cuando se integra a la Luna y a Neptuno, que son las fuerzas que están rigiendo a Cáncer, con Saturno, con lo alcanzado, con el pasado, con mi historia, con lo que yo soy, con lo que he luchado. Entonces aparece un Saturno superior. Ese Saturno superior es el maestro, el señor del tiempo, el señor que nada lo inmuta, el anciano de los tiempos, el que lo conoce todo, el que amorosamente sabe dónde va cada cosa y qué se debe permitir y qué se debe aflojar y soltar. Como Capricornio logra avanzar a un nivel muy avanzado, esas fuerzas en lo que se proponga, la frase dice, perdido estoy en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. Es decir, por más que esté en el pináculo del poder y del conocimiento o del poder que se logre desarrollar en cualquier ámbito, se puede perder en esa luz, en ese poder y necesita dar la espalda, es decir, bajar, conectarse de corazón con los otros, a pesar de las diferencias. Entonces aparece la verdadera maestría de Saturno como regente esotérico, como el Señor que todo lo sabe, todo lo comprende, todo lo integra, como el anciano o la anciana, vividas como el hombre o mujer sabios, que trascienden los miedos. Ya no es el Saturno miedoso que tiene miedo a perder el lugar alcanzado, sino el sabio que sabe cómo se administra y se distribuye, o la sabia que entrega y permita que fluya la vida. Bien, entonces continuamos con Acuario.
Como vemos en el símbolo, hay una tendencia en Acuario a poder, a través del mundo de las ideas, conectar con una conciencia superior, como que la parte ondulada, la línea ondulada superior, da la posibilidad en Acuario de una conexión con información o con conciencia que puede estar mucho más allá, y de la posibilidad de ser un aportante de ideas que permitan como una conciencia social, una conciencia de humanidad muy amplia. Por eso, esa cualidad del temperamento aire permite eso, esa consolidación desde el mundo de las ideas para así generar un aporte. El planeta regente Saturno permite, a través de esas ideas también que pueden ser innovadoras, poder consolidar desde la sabiduría. Acuario es un signo que guarda una enorme, una profunda sabiduría, una capacidad analítica muy grande, una capacidad también de comprensión de los demás, pero también de una conexión con la realidad muy fuerte, muy clara. Y a su vez, esa doble cualidad de elemento aire, Saturno, podría generar también una tendencia no muy cálida, sino tal vez que pueda irse demasiado en conexión con el mundo de las ideas. Este es un signo eminentemente mental. La cruz fija también da un poco una tendencia muy rígida en términos del pensamiento, de las ideas mismas, de los aportes, pero a su vez también la posibilidad de comprender cómo se constituye el tema de la humanidad misma. Hay una enorme capacidad de vínculo, de conexión y de sentido de igualdad en el tema de la relación con los demás. Pertenece al eje de las relaciones en ese sentido, en la polaridad Leo-Acuario, donde Leo funciona de manera individual y Acuario funciona de manera universal. Entonces hay una gran capacidad de universalidad y de conciencia muy amplia de lo que puede ser de beneficio para una mejor humanidad. Esta es una cualidad muy hermosa y profunda de este signo. Ahí nos faltó colocar a Urano como el regente transpersonal y moderno de Acuario, porque Saturno es el regente tradicional, es la sabiduría ancestral que permanece en el tiempo y está ahí como un sustrato para poderse ofrecer a la humanidad. Como lo vemos, por ejemplo, en los grupos ancestrales, en los grupos indígenas, hay una enorme sabiduría que sigue siendo vigente. Y también habla de, al ser un signo fijo, de una estructura mental muy determinada que puede generar aislamiento. Por eso maneja el eje de las relaciones. Aquí la seguridad se busca en las ideas nuevas o diferentes. No necesariamente cuando hablamos de los planetas en el signo de Acuario y de Urano, a veces lo asociamos solamente en el arquetipo transpersonal de la nueva era, de lo nuevo, de la avanzada. Pueden ser posturas anárquicas, disidentes, no necesariamente tan integradas. Por eso hablamos, y cuando veamos el aspecto sombra de Acuario, tenemos muchas veces la revolución por la revolución porque hay que armar, desbaratar todo, pero luego no se sabe cómo conducirlo. Y algo que caracteriza a algunos revolucionarios en algunos campos, cuando no están bien integrados, es que hacen un gran cambio, pero ellos luego no sueltan el poder, se vuelven Saturno y se vuelven terriblemente defensivos y no quieren ningún cambio que no sea su propia propuesta. Ese es uno de los problemas realmente en la sombra de Acuario, la rigidez de las ideas. Incluso cuando vemos algunas personas con planteamientos de avanzada, novedosos, también se pueden excluir. Por eso tiene que al frente Leo que le dice, acérquese, intégrese, reconozca su yo e intégrelo a un todo más grande, a un todo mayor. Hace parte de una totalidad. Esas posturas que podemos tener en un momento dado, porque Acuario nos ayuda a tomar conciencia de que por más avanzadas que sean nuestras posturas, existe una humanidad, una globalidad, un holograma completo, y por más avanzado que sea algo, solamente es parte del holograma.
no es el holograma total, no es la integralidad que existe. Esa regencia de Urano habla, pues no tenemos la imagen ahí, pero habla de romper el círculo vicioso e ir más allá de lo conocido que permite Saturno. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para poder entender cómo es que funcionan las fuerzas en Acuario. Ahí tampoco está Urano. Bueno, nos quedó faltando, creo que ahí está el regente Urano, que en este gráfico que presentamos, que utiliza el método Huber, es un gráfico que se utiliza en Alemania, en Suiza, que tiene que ver con, es un aparatico que se llama el rompenueces. Es también el símbolo que representa que hay un círculo vicioso, un punto adentro. Si por favor me lo muestras, Adi, el símbolo de Urano, un punto que hay adentro que es la masa crítica que se va armando y de pronto se libera a través de la flecha que ustedes ven y rompe el círculo vicioso. Eso lo vemos en el bebé en el vientre de la madre. Cuando el bebé ya llegó el momento de nacer, el médico puede dar una fecha y el bebé puede nacer antes de tiempo. Rompe fuente, y si rompió la fuente, rápidamente hay que ir al hospital porque el bebé ya viene en camino. O el pollito que está engendrado en un huevo, rompe desde adentro la cáscara para nacer. Eso es Urano, es cuando se produce una masa crítica, cuando el círculo se está llenando y se convierte en el círculo vicioso. Hay una gota, por pequeña que sea, que rompe el vaso, que rompe, desborda el vaso y libera el cambio. Esa es la energía de Acuario, y por eso se dice que el Acuario avanzado debe aprender de Leo la importancia del corazón. Si solo emplea la razón, es muy parecido a Capricornio en ese sentido. Si solo emplea la razón y las ideas de avanzada y la tecnología y todo lo que la tecnología trae, y lo poderoso y los viajes espaciales y la teletransportación, ¿y dónde queda la humanidad? ¿Qué sentido tiene toda esa invención y esa maravilla de la magia de la tecnología si no tenemos en cuenta el planeta, la humanidad, los seres humanos, si no es para compartir para el gran beneficio de todos? Por eso el regente esotérico de Acuario es Júpiter, que es la abundancia, la energía del amor, sabiduría, el segundo rayo, de la expansión, porque eso nos dice Acuario a través de lo nuevo, nos dice, parecido a Sagitario, el mundo es muy amplio. Los inventos, la tecnología nos hablan de una magia poderosísima, capaz de cosas insoñables todavía para nuestra mente. Pero eso se integra debidamente cuando se reconoce a Leo, cuando el individuo dice, yo soy ese, el alma, y me integro en Acuario el grupo, yo integro el corazón, integro la pasión por la vida y puedo aportarla, como dice ahí, agua de vida soy, vertida para los sedientos. Ya no es solamente para mi casta, para mi élite, para los que pensamos igual, sino para poderlo ofrecer al todo, al holograma completo, a la visión del sistema integrado. Si miramos el gráfico de las partes sombra, ¿sí? ¿Qué nos podrías decir, Adi, de esas partes luminosas y sombras de Acuario? Sí, esa doble regencia Urano-Saturno pueden ser muy contradictorias porque muchas veces Acuario con su regencia uraniana hace unos aportes muy grandes en términos de lo que puede ser mucho mejor para una mejor humanidad, pero sin embargo, cuando se sostiene demasiado en esas ideas puede volverse demasiado pragmático, puede ser de opiniones fijas y pasar a ser más saturnino. Y diríamos, esta tendencia polar que tiene las regencias Acuario puede generar ese tipo de situación donde por querer en un momento dado ser, diríamos, como generar un cambio, me puedo quedar fijo en esa idea de cómo yo creo o pienso que deben ser las cosas. La cualidad saturnina también genera y del pensamiento, de lo que tiene que ver con el elemento aire, puede desconectar un poco a Acuario de su parte más afectiva, más cálida. Por eso está esa polaridad que tú decías, Martín, en relación con Leo, que es la cualidad del corazón, es poder conectar con ese fuego del corazón, con esa parte más sensible, más abierta,
del emocional. Sí. Y puede en un momento dado también eso hacerlo, al estar muy polarizado, volverse muy duro. Vuelvo al punto de ser muy distante, ser de opiniones fijas o un poco insensible. Sí, o Dime, Martín. descontextualizarse del entorno, ¿no? Les pedimos disculpas porque en algunas diapositivas nos faltan los planetas regentes, por ejemplo, en este caso transpersonal, que es Urano, porque Urano también puede ser el cambio por el cambio sin ningún sentido, una independencia o una rebeldía sin causa, pero en un nivel superior, la rebeldía o la revolución es la revelación del ser, es la reevolución, es revolucionarse desde adentro para poder irradiar esa energía, como dice la frase de Acuario, que es que soy agua, agua de vida soy, para vertirla a los sedientos. El dibujo que ustedes ven en el centro de Acuario es el dios Ganímedes, el de la mitología, que era el encargado de servir el vino a los dioses. El vino aquí, o el agua de vida, eh, que se menciona en el cristianismo, en los evangelios, es la sabiduría de la vida. Y eso es lo que trae Acuario. El cuidado del aspecto sombra es ese fanatismo de creerse los dueños de lo último, como las élites que tienen el conocimiento privilegiado solo para mi grupo, para mi ente, y es desconectarse de la calidez del corazón, de ser magnánimos y generosos con todos. Bien, entonces, finalmente vamos a ver el último signo del zodiaco, signo de elemento agua, de una enorme profundidad, dado sus regencias. Júpiter, como esa cualidad de poder tener esa cualidad intuitiva y de visión profunda a través del elemento agua. Neptuno, esa capacidad muy sensible, altamente sensitiva, conectada y profunda que le da esta cualidad a este signo. Cruz mutable, es decir, con una enorme capacidad de empática, conectada a otros, sensible, compasiva, diríamos que son las cualidades esenciales, pero también retraído, elevado, podría ser un poco caótico en términos emocionales, muy profundo y hasta enigmático, porque Piscis representa esas aguas del océano muy profundas, a donde quizás no hay, podría ser difícil el acceso. Entonces hay una profundidad muy grande, una profundidad enorme y una impredecibilidad en la parte emocional de ellos. Entonces, el eje de la existencia es el que forma parte está formando parte Piscis como dualidad Virgo-Piscis, es decir, el contraste entre lo práctico y lo sensible y la profundidad espiritual. A su vez también como el poder encontrar temáticas de la misma sombra, muy guardadas del inconsciente, muy profundas que guarda este signo. Sí, tenemos en Piscis el último signo mutable, mutable cambio, cambio de conciencia, y al ser el último, pues resume todos los signos anteriores. Es como un gran útero donde se recoge el todo, en el agua, el elemento agua, que en el eje de la existencia, en la cruz mutable o en Piscis, se convierte en el aprendizaje del alma, del ser, en lo que está escondido en lo más profundo de nuestro ser. Esas dos líneas que arqueadas, esos dos cuencos, uno representa, o dos peces, uno representa el mundo sensible y el otro el mundo aquí más objetivo. Entonces Piscis vive como entre esos dos mundos. Por eso a veces se les ve desconectados, ¿no? Como que no están en este mundo. O sueltan algunos mensajes o sienten algunas realidades que no están siendo visibles en este mundo para los demás. Entonces esa es una de las tareas que viene a través de Júpiter y Neptuno, que son planetas. Neptuno de compasión, de amor incondicional, de ser sensibles a la totalidad, y Júpiter de esa capacidad generosa y amorosa de incluir, porque en Piscis se siente, el elemento agua siente. ¿Y qué siente Piscis? Siente todo. Si resume a todos los signos, sufre por amor, siente lo que le pasa a los demás, se muere por ayudar, quiere servir, quiere
donde hay un herido quiere curarlo, donde hay alguien con aflicción quiere acompañarlo, quiere estar ahí para sanar, para ser una especie de portador del amor divino en la tierra. Es una de las misiones que transmite el signo de Piscis a través de los planetas o las personas que tienen fuerte énfasis en eso, quieren sanar. Básicamente la energía de Piscis es una energía integradora, sanadora y elevadora, lo lleva a otro nivel. ¿Qué pasa con el eje de la existencia? En Piscis es la existencia interior y un cuenco se dirige hacia adentro y el otro hacia afuera. Hay un mundo interno y hay un mundo externo y por eso a veces en Piscis se pueden soltar algunas cosas que el entorno no ve o no entiende. Y en Virgo, que es el elemento complementario a Piscis, el signo complementario, elemento tierra, le está aportando Piscis que le dice, no se pierdan el mundo de las emociones, porque si no, se va a desbordar y se ahoga en ese mundo o ahoga todo el mundo. Hay que ponerle una salida práctica, objetiva, tangible, real. Eso que siente hay que volverlo algo útil. Entonces, esa correspondencia, y es bueno que ustedes aprendan a ver los signos como un punto de partida con el signo complementario al frente como algo que nos ayuda a integrarnos mejor para que aparezca entonces un nivel más elevado de esta información, algo que trasciende la polarización. En ese sentido, si la motivación de Piscis es el amor, es el contacto sensible con el cosmos y consigo mismo, y todo lo hace por amor, pero también todo lo sufre por amor. Entonces imagínate el drama que se puede presentar cuando hay que tomar unas decisiones prácticas. Se pierde, se puede diluir en puro sentimiento y no logra contenerse. La tierra de Virgo ayuda a esa contención y que lo que se siente pueda ser útil en la existencia o pueda ser visto de una manera más ordenada, porque los sentimientos a veces con Neptuno se pueden volver confusos, caóticos, y con Júpiter excesivamente expansivos y ultrasensibles. Y en el nivel más trascendente, Neptuno es compasivo, amoroso, integrador, elevador, inspirador, fantasía creativa, y con Júpiter es la capacidad de soñar y expandir esa visión. O sea, hay muchas energías valiosas y niveles de integración que están dentro del signo de Piscis que les recomendamos, no solo en Piscis, sino en todos los signos, profundizar. Bien, entonces eso pues resume todas las cualidades, capacidades que tiene Piscis como un signo muy profundo, imaginativo, romántico, compasivo, dado a la ayuda, un sanador nato, una enorme necesidad de servir, de estar para el otro, una enorme capacidad de sensible frente al otro y frente a sí mismo, y una capacidad de poder ir adentro de un mundo interno muy, diríamos, muy móvil, que se mueve con muchísima intensidad. Piscis de alguna manera puede incluso perderse en esas aguas profundas de sí mismo y a veces le puede costar un poco también en un momento dado salir, pero Neptuno le permite esa capacidad sensitiva frente a los demás y frente a sí mismo, pero también podría dar lugar a dificultades en términos de poder ser evasivo de la realidad, de desconectarse a veces de lo que es tangible, de la parte práctica de la vida, del orden cotidiano de la vida diaria. Lo puede volver de pronto una persona demasiado fantasiosa o con una tendencia a buscar formas de evadir esa realidad, con un enorme temor a enfrentar a veces esas verdades que la vida tiene, con un enorme miedo a veces a enfrentar la vida y la realidad misma. Una necesidad enorme de poder ser compensado o que se pueda dar ese intercambio en términos afectivos, por lo que es tan sensible, puede sufrir mucho en términos del amor, en términos de dar al otro, porque tiene una enorme necesidad afectiva también por esta cualidad neptuniana.
poco práctico porque se puede enredar demasiado en su parte emocional, muy variable también, con una enorme dificultad a veces para asumir como lo práctico de la vida eh, y con una enorme dificultad a veces de enfrentar la realidad. Sí, una de las características en Piscis es la adicción, la dependencia, a veces la adicción al sufrimiento, al desgarramiento emocional. Y en otro nivel más avanzado es la devoción profunda, la fe, como la adicción al amor divino, o a la belleza, o a la alta sensibilidad que es capaz de ver lo que nadie más puede ver. Es decir, tenemos en los signos como una serie de niveles que podemos recorrer, es como si fuera un ascensor que sube y baja, y nosotros podemos hacer conciencia de todos esos niveles que están en nosotros mismos, en nuestro ser profundo. Entonces, en esa polaridad Virgo, Piscis, Piscis necesita la parte práctica de Virgo, el orden, la conexión a la tierra, a la vida cotidiana que Virgo le proporciona. Entonces, en la integración de este eje mutable, hay una enorme riqueza porque es la posibilidad de servir con esa profundidad y enorme sensibilidad de Piscis. Cuando este eje está muy activo en la carta de una persona, cuando hay muchas fuerzas o hay aspectos marcados en este eje Virgo Piscis, se puede dar la posibilidad de servicio con una enorme sensibilidad, una cualidad terapéutica sanadora muy profunda. Pero siempre Piscis va a poder valerse o servirse de esa capacidad práctica de Virgo. En el regente esotérico, Plutón, precisamente es como lo que permite en Piscis la posibilidad de, al ir en esa profundidad, poder ser muy contundente en los momentos de cambio. Un Piscis, diríamos, con un alto nivel de conciencia, tiene una capacidad muy profunda de lo que es realmente ese proceso de muerte. La conciencia de la muerte es uno de los aprendizajes profundos en Piscis, siendo el último signo, el signo que permite como el cierre de un ciclo, el resumen de todo un proceso, el final de todo un espectro para el comienzo de un nuevo ciclo. Entonces Plutón allí tiene una importancia enorme y a eso hace referencia también el pensamiento semilla de Piscis, que dice: abandono la casa del padre y al regresar salvo. Es como cuando tú has encarnado, has vivido un ciclo, has podido integrar una serie de retos, de batallas y de integraciones en esa personalidad, en la conexión con el alma, y has logrado esa conexión profunda para poder volver al Padre. Esta frase semilla habla de ese ciclo terminado donde queremos volver a regresar a la esencia, a lo profundo de la esencia que es Plutón, el Padre. Poder conectar con esa cualidad profunda que tiene que ver con el sentido mismo de la existencia. Sí, la regencia esotérica de Plutón nos habla de la trascendencia de la dualidad del conflicto existencial entre el mundo interno y el mundo exterior. Entonces Plutón aparece como un poder efectivo, como una capacidad de ir al fondo, a la voluntad profunda, que se llama la voluntad del Padre o la voluntad de Dios o la voluntad del sistema, o lo que permite la evolución. Y cuando se logra salir de esa confusión de emociones o de ese caos, porque en Piscis hay caos, caos emocional, confusión, y a través de la integración de la tierra de Virgo que aporta un orden, aporta una, una capacidad de ser, de hacer accesible y real ese mundo intangible de Piscis, entonces entra la energía de Plutón como fuerza transpersonal o espiritual regente de Piscis para transformar la existencia. Puede ser a través de un científico, a través de un terapeuta, a través de una
una vivencia de una persona que logra trascender un momento difícil de su vida, la transformación que produce Plutón y la voluntad de vida, de manifestar la vida, el espíritu de la vida, se encuentra aquí como el regente esotérico de Piscis. Bueno, les agradecemos mucho la compañía, el haber estado aquí con nosotros. Seguimos en este proceso, en esta co-creación con ustedes de este espacio compartido, colectivo, para de alguna manera contribuir a una mayor trascendencia o toma de conciencia en lo que esto pueda hacerles útil a cada uno de ustedes y a las personas con las cuales se relacionan. Sí, pues bien. Muchas gracias por estar ahí. Esperamos haber podido aportar algo, algo que pueda nutrir esta conciencia de lo que representa cada uno de los signos. Les deseamos una feliz noche y un abrazo grande para Un todos. abrazo grande y que sigan profundizando por su cuenta y vamos en ese proceso. En 8 días nos vemos nuevamente. Nos vemos Bueno, pues muchas nuevamente. gracias, Adi, por tu participación, por tu cooperación. A ti, Martín. Muchas gracias. Hasta luego. Ya paro. ¿Tú le pusiste pausa a la grabación?